Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, presidente. Bueno, ayer hubo quórum en la calle. La marcha de ayer marca un punto de inflexión, como se dijo acá. Creo que el pueblo argentino ayer cruzó la rompiente. Hay un hilo de continuidad con otras convocatorias que se fueron dando y que fueron creciendo. La del 24 de enero con la CGT, las dos centrales obreras, los movimientos sociales. La del 24 de marzo, que fue de todas las marchas del 24 de marzo quizás la que tuvo más concurrencia. Y ayer marca un punto para los que hemos vivido muchos años de marcha y de convocatoria, un punto en el que se alcanzó el pico de participación. Esa foto recorrió el mundo, así como hay una foto lamentable de las bancas vacías, hay una foto que nos da mucha fuerza y mucha esperanza de las calles llenas de jóvenes, llenas de trabajadores, llenas de familias. Y creo que la convocatoria interpretó algo que el pueblo, algo que los jóvenes, algo que los trabajadores, las trabajadoras empezamos a ver, a sentir, frente a lo cual no hay dudas. El recorte que está haciendo el gobierno de Javier Milei sobre la educación, sobre la salud, el recorte de los recursos a las provincias, el maltrato a los jubilados, responde a una lógica que es la que alientan los grupos dominantes. Esos héroes, según los calificó Milei, que estaban en Yao Yao, los millonarios de este país, los que se sienten además interpretados en el paquete fiscal, que le aumenta los impuestos a los laburantes y le recorta el impuesto a los ricos. Esa lógica que es la de Milei es la que explica que quieran destruir a la educación pública. En la década finales de los 80 circuló un documento que lo tenían que leer obligatoriamente todos los ministros de Educación de América Latina. Había salido del Banco Mundial. El Banco Mundial aconsejaba no sostener los sistemas universitarios públicos porque decía el acceso gratuito alienta a que las clases populares accedan a altos estudios y eso genera expectativas de ascenso social que los gobiernos de América Latina no van a poder responder. Y ese desequilibrio entre la expectativa que genera acceder a estudios en términos de movilidad social y lo que las políticas de los gobiernos de América Latina en ese momento aplicaban, ellos dicen, es generadora de conflicto. Por eso creo que la política de Javier Milei es absolutamente consecuente con su esquema social. Una sociedad segmentada requiere un sistema educativo que forme única y exclusivamente mano de obra barata. Mano de obra barata significa una escuela destruida y fundamentalmente una universidad arancelada. Hoy lo volvieron a decir. Hoy lo dijeron, nosotros queremos arancelar la universidad. No lo vamos a hacer ahora. No estamos en condiciones, no está en condiciones la economía, pero queremos ir a un esquema de universidad privada como existe en la mayoría de los países del mundo. Esto que el pueblo hizo ayer fue dar un ejemplo enorme. Un ejemplo que lamentablemente no supieron leerlo y entenderlo los diputados y diputadas que hoy tendrían que haber estado sentados acá. Y no hablo de los diputados de Milei, ni hablo de los diputados del PRO. Aclaro, muchos votantes del PRO ayer estuvieron en la marcha. Y muchos votantes de Milei ayer estuvieron en la marcha. Ese es un problema para estos señores.
Pero digo, los diputados que fueron a la marcha, las diputadas que fueron a la marcha y que hoy no vinieron acá, esa hipocresía, ese doble mensaje, del mismo modo que el doble mensaje de un personaje que es de esta Cámara, que es el presidente de la Comisión de Educación, tendría que haber estado acá. Él sí. Él tendría que haber estado acá y si cree en que hay que destruir la educación pública en la universidad, tendría que venir a haberlo dicho, a haberlo planteado. Si uno está convencido de que las cosas que dice y que hace son correctas, las tiene que defender. Habla de la educación esencial, tiene la obsesión por declarar la esencialidad de la educación. Ahora, ¿cómo es? La educación es esencial, pero los incentivos docentes desaparecen. La educación es esencial y a la universidad la desfinanciamos. Yo viví muy de cerca ese periodo durante el gobierno menemista. Fui el que encabezó el primer grupo de ayunantes en la Carpa Blanca, año 1997. 35 días de ayuno. Después vinieron otros grupos. Durante 3 años sostuvimos esa lucha. Era para sacar a los docentes y al sistema educativo de una crisis brutal. Cuando llegamos a la Carpa estábamos destruidos. Había 7 provincias que no pagaban los salarios. Se había aplicado el sistema que quería el FMI, que era pasarle a las provincias el sostenimiento de la educación, que nunca había sido así en la Argentina, porque en la Argentina el segmento más caro de la educación en todo el país y fundamentalmente en las provincias más pobres la financiaba el Estado Nacional, hasta que Cavallo fue al FMI y le dijeron: ustedes tienen que firmar la carta de intención. Punto número 12, provincialización del sistema educativo sin recursos de la nación. Y ahí nació esta figura que ahora los exégetas del menemismo dentro del gobierno de Milei repiten una y otra vez: Ministerio de Educación sin docente y sin escuela. Es decir, el Estado Nacional no tiene nada que ver con lo que pasa en las provincias. Ahora fíjense, ¿cómo lograr que un derecho como es el derecho a la educación sea igual en Formosa o en Corrientes que en una provincia, por ejemplo, que cobra regalías petroleras? Imposible. Los recursos no son los mismos, son muy desiguales. Ese era el sentido de la intervención de la nación: nivelar, emparejar. Y eso se logró como producto de la lucha de la Carpa Blanca cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo. Y la Ley de Financiamiento Educativo no fue en vano. Nos permitió lograr la obligatoriedad de la escuela secundaria. Los neoliberales lo ocultan, lo callan, no lo quieren mostrar, pero si en este país hubo un salto en inclusión educativa, fue con la ley nacional que permitió que las escuelas secundarias fueran para todos, porque antes era un embudo. Antes, sin que hubiera una ley escrita, el darwinismo social existía en la Argentina y ahora quieren volver a eso. Volver a eso para tener mano de obra barata. Volver a eso para tener una universidad que forme a los hijos de los ricos y de los patrones y una escuela que forme la mano de obra barata que van a tener esos patrones. Esta es la realidad de lo que estamos discutiendo. Por eso creo que es necesario enaltecer y recuperar el valor de la marcha de ayer. Nada, ni la ausencia de los que están acá, ni las agachadas de lo que están discutiendo en los túneles, el DNU, la ley de reforma laboral, el paquete fiscal, nada de eso le quita ni medio milímetro de valor a la marcha de ayer. De eso no se vuelve. Que lo sepa Milei, los chicaneros que lo rodean. De eso no se vuelve y se van a tener que hacer cargo de explicarle ahora al FMI, cuando van y dicen: no, el pueblo argentino apoya el ajuste, el pueblo argentino está con nosotros. Bueno, que le expliquen la foto de ayer, que le expliquen qué significa más de 1 millón de personas marchando en todo el país, luchando por la educación pública,
luchando por la devolución del incentivo docente y luchando por algo que nosotros no podemos dejar de hacernos cargo, que es la movilidad de los jubilados. Así que estoy convencido, como lo dijo la diputada Tabela, hay que construir nuevos consensos, hay que hacerlo transversalmente, hay que apostar a poder construir una fuerza dentro del Congreso que esté a la altura de lo que ayer nos mostró el segmento más joven, el segmento más primerizo, que son los adolescentes, los jóvenes estudiantes. Yo pensaba, ¿cuánta más madurez hubo en un joven de 15, 17, 18 años que ayer salió a marchar que en la figura de un presidente que fue capaz de postear en las redes la figura esa de León tomando lágrimas de zurdo? Realmente tenemos un presidente, yo casi diría, menos que adolescente. Habría que tratar de darle algunos consejos. Parece que no tiene la posibilidad de escucharlo. Nos enaltece la figura de esos jóvenes. Nada más. Gracias, diputado Yasky.